a Roberto Núñez, que es un referente de la Unión Ferroviaria, especialmente en la línea Sarmiento. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿Qué tal? bienvenido. Buenas tardes, gracias nuevamente por dejarme participar en este programa de tan prestigiosa audiencia y gracias, Carlito. Sos un amigo. Gracias. Gracias por venir, Roberto. Francamente, ¿qué? 25 pesos el kilo de morrón. Ah, por favor. El kilo de vacío, 130 pesos. Mamita querida. Vayamos viendo qué vamos a comer. Hay que guardar los cinturones viejos, ponerlos a hervir y después tratar de, si tenemos buena dentadura, morderlos a ver un poquito. Pero bueno, está bastante brava la cosa. Cada vez está peor. Y bueno, hoy hubo un desalojo en Florida de los trabajadores de PepsiCo que se resistían a que los desalojen porque querían conservar querían conservar la fuente de trabajo. La represión fue brutal. Muchos medios dicen que la mayoría, que la gran cantidad de heridos son todos policías. Es al revés, señores. La mayor cantidad de heridos es entre los trabajadores. Esa es la realidad. Pero bueno, este es el sistema que este gobierno está implementando. De, un poco lo decía Mafalda, ¿se acuerdan? Un chiste, que si había que usar el palito de abollar ideologías, eso es lo que está utilizando este gobierno. El palito de abollar ideologías, las balas de goma, todo tipo de cosas en la represión. Pero bueno, ya lo vamos a seguir analizando. Roberto, ¿cómo están las cosas en la Unión Ferroviaria? Eh, no está lejos de lo que le pasa a los demás trabajadores, simplemente que hasta el momento nosotros no hemos tenido bajas laborales a lo largo y a lo ancho del país. Se siguen manteniendo la fuente de trabajo, pero no está distante a la situación de preocupación que tienen todos los trabajadores de distintos ámbitos. ¿Y qué pasó hoy, Roberto? Que hubo un corte en el Sarmiento, cortaron las vías en Aedo, después creo que también en Ramos las cortaron. ¿Qué fue lo que pasó para que se No, hiciera ese corte? por lo que pude saber posterior al corte, trabajadores tercerizados de la empresa Pertenecer, que en algún momento, hace alrededor de 60 días atrás, realizaban tareas dentro del ámbito ferroviario en la línea Sarmiento. Esa empresa se le terminó su contrato y despidió a más de 80 trabajadores. Ajá. O sea, son 80 familias más Sí. que están sin trabajo. Después de cierta espera de estos compañeros trabajadores en la posibilidad de volver a incorporarse o en la búsqueda de ellos de volver a poder pertenecer al ámbito ferroviario, porque realizaban tareas nomencladas dentro del convenio colectivo de trabajo de la Unión Ferroviaria, y que en algún momento habíamos llevado adelante desde la Unión Ferroviaria los reclamos de que pasen a planta permanente. Bueno, eso no se pudo concretar con este gobierno, y bueno, los muchachos estos fueron despedidos por la empresa Pertenecer, distantes a 60 días de promesas incumplidas, y quedaron en la calle sin poder llevarle un plato de comida a su familia, y hoy en forma de protesta realizaron un corte a la altura entre las estaciones de Ramos Mejía y Aedo, y por 2 horas a nivel protesta, a ver si podían activar nuevamente las negociaciones. Estimo de que los compañeros, si levantaron el corte, es porque habrán tenido algún tipo de negociación, que no lo sé. Así que ya nos vamos a enterar qué pasó con esos trabajadores que no pertenecen a la Unión Ferroviaria, que sí realizaban tareas nomencladas dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo y que era un reclamo de vieja data. También nos faltó los oportunistas. Sí, eso te iba a preguntar porque hoy escuchaba que el Pollo Sobrero había dicho que estos cortes eran en apoyo a los trabajadores de PepsiCo que estaban siendo reprimidos, que habían sido reprimidos. No, sí, esa versión la escuché yo también por un canal de televisión, donde brindó una nota el compañero Sobrero, pero estaba muy distante de la realidad de lo que estaba pasando, o sea que no estaba en sintonía, digamos, con lo que venía realizando esta gente en el reclamo, y se adjudicaba, sin saber por qué estaba parado el ferrocarril, se lo adjudicaba él como que era
una medida de apoyo a los trabajadores de PepsiCo, pero en realidad no hay nada más que repudio hacia esa medida de los compañeros de PepsiCo, pero nada tenía que ver ese corte de vía y ese reclamo de los trabajadores, y entonces Obreros se solidarizaba con los demás grupos de izquierda que estaban apoyando, manifestando que la línea Sarmiento se encontraba parada a raíz de un apoyo hacia esos trabajadores. O sea que compañeros obreros aprovechó, entre comillas, la circunstancia para llevar agua para su molino. Y tal vez también como para no querer ventilar estos problemas de los tercerizados que no tendrían que existir en el ámbito laboral. Ahora la pregunta, vos me decís, no tendría que existir en el ámbito laboral. Y que lo que hace Sobrero en cierta forma es un poco tapar todo este tema. ¿Cuál es el problema? ¿Sobrero no está de acuerdo en que los incorporen o no le importa que estén tercerizados? Yo creo que lamentablemente no les importa que estén tercerizadas las funciones. Es una vieja lucha, viene desde muy atrás, de los lamentables hechos con Mariano Ferreira, sí, donde en aquel momento se había decidido a través del Ministerio de Trabajo que no tendría que haber tercerizados o precarizados cumpliendo funciones nomencladas hacia alguna función, tanto ferroviaria como otras. En este caso era lo que venía relacionado con el trabajo tercerizado. En aquel momento se logró pasar prácticamente el 100% de los trabajos precarizados a planta permanente. Los que correspondían a la Unión Ferroviaria lo absorbió la Unión Ferroviaria bajo convenio. Con el tiempo, y por esas cosas que tienen los empresarios, se volvieron a reubicar otra vez algunas empresas tercerizadas en el ámbito ferroviario y volvieron otra vez a surgir estos planteles de compañeros precarizados y cumpliendo funciones que realmente les pagan muy poco y cumplen funciones amplias dentro de a veces de algunos convenios colectivos de trabajo. Ahora la pregunta es, Roberto, vos sabés que yo vivo en la zona oeste y veo, cuando paso con el tren, hoy tuve que viajar en colectivo, salí mucho más temprano, veo pintadas en la cual dice, obviamente la lista Bordeaux es la de Sobrero, ¿verdad? Sí. Que dice que la Unión Ferroviaria entregó la quinta. Y yo varias veces estuve averiguando, uno de ellos fuiste vos, después averigüé por otros lados también, y la quinta no es que la entregó la Unión Ferroviaria, me parece, sino que la quitó, o sea, la expropió. La expropió. Si es que estamos hablando de la quinta por la quinta del centro recreativo que teníamos en algún momento los trabajadores, que supongo que debe ser sobre eso lo que hablan las leyendas de las paredes. Supongo que debe ser eso. Sí, pasa por lo que es Vialidad Nacional, pasa la autopista nueva que va a unir el Camino Buen Aire con La Plata y pasa justo sobre los terrenos que tenía el centro recreativo del oeste, la Unión Ferroviaria. Que está pegado ahí al río Reconquista. Exacto, al camino de la Ribera, entre el camino de Ribera y el río Reconquista. Sí. Bueno, eso fue expropiado hace tiempo por Vialidad Nacional, porque pasa la autopista, se hicieron los trámites de rigor que corresponde para esos casos en las expropiaciones, y la Unión Ferroviaria adquirió un predio en La Reja, donde se está construyendo o se está mejorando un centro recreativo para los trabajadores. Igualmente, nosotros por ahí, en lo que es el ámbito del oeste, no tenemos, pero hay unos cuantos centros recreativos de los demás ferrocarriles, el caso del Belgrano Sur en 20 de junio, el Mitre en Victoria, en Pilar, lo que es el San Martín y así. Cada una de las líneas tiene en Bahía Blanca, hay centros recreativos que los puede usar cualquiera de los trabajadores de todas las líneas. En algún momento supimos tener solamente la del oeste y venían de otros ferrocarriles. Bueno, hoy hasta que tengamos acondicionado nuestro predio, obviamente los trabajadores del Sarmiento debemos viajar y hacer lo que hacían los demás trabajadores años atrás, ¿no? Comentar a Roberto, en el programa pasado le hicimos una nota por teléfono a Marcelo Orfila, que es el presidente de Ferrocarriles Argentinos. Como él me aclaró, presidente para lo que es el ferrocarril de pasajeros, de carga y otro presidente. Y estuvimos hablando del tema del soterramiento del Sarmiento,
dijo que ya llevaba como 900 metros de perforación del túnel. Y yo le pregunté si el recorrido de soterramiento va a ser solamente de Aedo hasta Caballito o si va a ir hacia Moreno también. Me dijo que no, que el soterramiento va a ser desde Aedo hasta Caballito, no va a ir para el lado de Moreno. O sea que el soterramiento va a empezar para el ferrocarril, ahí en Aedo hasta Caballito, que ahí saldrá porque sale a la parte que está en trinchera, hasta Claro, la primera junta. va por un viaducto. Claro. ¿Tenías noción de eso? No, en el primer proyecto que se había iniciado cuando fue los primeros anuncios con el otro gobierno Sí, sí. del soterramiento eran también en 2 etapas. La primera era hacia Caballito y después hacia el lado de Moreno. Sí. Bueno, las cosas han cambiado, los presupuestos no son los mismos. No. Y después está tan vapuleado el hecho de la empresa constructora del túnel. Así que no me extraña que se haya tomado la decisión de que sea solamente hacia Caballito. En alguna oportunidad lo habíamos manifestado, la obra es monstruosa, Sí, es monstruosa, sí. es de una tecnología de avanzada. Después el por qué lo hacemos, este es el otro tema. Claro. Esa modernización, si nos va a llevar a algo con una inversión tan grande bajo suelo, cuando arriba estamos haciendo hasta estaciones nuevas. Que eso lo charlábamos la otra vez que estuviste por acá. Yo digo, eso solamente era lo que planteábamos. Todo lo que sea modernización, bienvenido sea, Seguro. y todo lo que sea para mejorar el ámbito ferroviario, nosotros como trabajadores los vamos a aplaudir y acompañar a cualquiera fuera de los Seguro, gobiernos, seguro. que sea para bien. Pero en realidad no queda bien en claro cuál y por qué, si detrás de todo esto y con muchos años que por ahí seguramente nosotros no lo vamos a ver, si es un gran negocio inmobiliario lo que se viene arriba. Sobre todo en la parte donde va a estar soterrado Tal cual, el ferrocarril. tal cual. Por eso, obviamente. no, eso, la verdad que me supera poder imaginarlo, qué puede ser lo que pase. Creo que no lo voy a ver terminado un ferrocarril soterrado, pero la gran pregunta es esa inversión monstruosa, si a como estamos hoy en nuestra bendita economía del país, sirve o tendríamos que mejorar lo que queda por mejorar sobre nivel, que se ha hecho mucho en el Sarmiento, Sí. desde una renovación de vía, equipos nuevos, hay estaciones llevadas, modernizadas a nuevas, y no quedan tantas sin realizarle la modificación edilicia. Pero también se están haciendo a la par, si se hace arriba y se hace abajo, ¿cuál es el sentido? Es que a mí me llama mucho la atención porque se podrían haber hecho estaciones como la de Liniers, que es provisoria, en serio. Se han hecho en otras estaciones que son realmente de primerísimo nivel. No tienen nada de provisorias, sino simplemente en vez de ir por el centro, las estaciones están por la vía de los costados. Claro, porque se amplió para poder, ante una interrupción por algún accidente o algo, poder utilizar ambas vías y los andenes, Claro. poder utilizarlo a lo que no teníamos en un momento que solamente eran islas y Claro. pasaban por el centro. Bueno, Exacto. hay estaciones que quedaron espectaculares. La primera fue Villaluro, Sí. Ciudadela, en el caso se llevó adelante Padua. Hay unas cuantas estaciones modernizadas y que se invirtió muchísimo dinero por parte del Estado para poder hacerlo. Y siguen las obras, como el caso de Liniers, Ituzaingó, que tiene un andén provisorio, Sí. para poder hacer las estaciones. Las estaciones se están haciendo todas. Sí, sí. O sea, nosotros pensamos que años, cuando esto funcione, eso hay que tirarlo. Seguro. Sí, sí. Sí, porque la verdad hay cosas que no se entienden, de verdad. Pero bueno, otra cosa, Roberto, ¿cómo estás viendo todo esto que está pasando en el país y cómo estás viendo esto que realmente a los trabajadores los pone muy mal? La actitud de un gobierno que realmente sigue trabajando y no en favor de los trabajadores, francamente. ¿No? No, yo hoy, desde muy temprano, nos despertamos con que iban a desalojar la empresa y creo que si uno fue excesivo, me parece el rigor que utilizó la policía
seguramente ordenado Sí, sí. por quien corresponde, en un abuso de autoridad muy importante contra los trabajadores, tanto los que estaban haciendo el aguante afuera como los compañeros que estaban adentro cuidando las instalaciones, que más que cuidar estaban tratando de defender su fuente de trabajo. Así es. Después, realmente versiones hay un montón, que muchos compañeros de esas empresas arreglaron su indemnización, que otros defienden y que defienden política. En esto podemos llegar a tener distintas diferencias de pensamiento. Ahora, la que hay una realidad es que los trabajadores estamos sufriendo día a día la caída de los puestos de trabajo. Pues sabes que hoy vi un mail, no un mail, un mensaje que había enviado en Twitter, y a un canal que no se distingue justamente por la defensa de los trabajadores. Me refiero a TN, Sí. En el cual esa persona había enviado en Twitter, está muy bien lo que le han hecho a estos delincuentes, que si no hubieran ocupado la fábrica no les hubiera pasado esto. Realmente ese señor que escribió ese Twitter debe tener o trabajo o debe ser muy rico y no debe tener necesidad de trabajar. Yo creo que hay distintas formas de analizar de distintas perspectivas lo que le pasa al trabajador. Aquel que tiene el trabajo y lo conserva, que tiene el pensamiento que lo puede perder, aquel que lo perdió Yo ya estoy o más que cerca lo está perdiendo. de tener el miedo de perderlo. Entonces digo, todo lo ven de distintas ópticas las decisiones. Yo hoy, sin ir más lejos, pensaba estas 80 familias de Marcos Paz, son la mayoría de los compañeros estos que perdieron el trabajo. Para una ciudad como Marcos Paz, 80 familias desocupadas Es mucho. genera un movimiento dentro de lo que es la ciudad de Marcos Paz en retroceso. Claro. En este caso de PepsiCo, 500, 600 trabajadores, Sí, sí. Es otro también los valores. Pero si uno analiza la cantidad de pérdidas de trabajo oficiales, son las cifras que da el gobierno, Sí. de la pérdida de trabajo, a eso hay que sumarle la cantidad de trabajo informal que existe detrás de cada uno de los compañeros que tenían un trabajo formal. Porque cualquiera de nosotros vemos en nuestros barrios el vecino que era pintor, que era albañil, que tenía una changa, hoy no la tiene. Claro. Hoy se terminó el hombre que venía todos los domingos a cortar el pasto, Sí. El que venía a hacer una changa y a pintar, hoy se terminó, hoy no lo pueden hacer. Aquellos que trabajan no tienen la posibilidad de poder hacerlo. Y que todo está, un reflejo de lo que pasó ayer en La Plata, en ese supermercado, Sí. donde tampoco era tan buena la oferta, si uno lo pone a pensar. Era un 50% de algunos alimentos que se rebajaban en un total de 1.000 pesos, que era lo que daba la tarjeta del Banco Provincia. O sea, 1.500. 1.500 pesos. Entonces que caía el 50% del valor. Y la gente se desesperó haciendo cola De 2 cuadras. para poder adquirir esos productos. Digo, marca algo. Claro que marca. Y la mayoría de los que utilizan la tarjeta del Banco Provincia, y era para comer. Y son maestros, Poder Legislativo, todos los empleados públicos, la mayoría, judiciales, son los que tienen la tarjeta del Banco Provincia. Ahora yo te digo una cosa, Roberto, que yo he visto las imágenes de esa gente haciendo cola, de los que salían con los changos a rebosar. Aparte de la gente que realmente iba y hacía la cola para llevarse algo para comer, ese era el problema, como lo estás manifestando vos, también había gente que salía con unos changos repletos de papel higiénico, pero Cantidades industriales. cantidades industriales. Esa gente seguramente tendría cuenta en el Banco Provincia, iba y era gente que tenía a lo mejor un almacén, un comercio. Iba y se hacía, daba la sensación de que era, Sí, en sí. algunos casos, para mayorista, ¿no? Mayorista, abastecer su propio local pequeño. Pero bueno, me parece que eso nosotros no lo veíamos hasta hace Sí. un tiempo importante atrás. No veíamos esas largas colas para poder adquirir productos a un precio más barato. Y todo lo contrario, las antípodas de lo que vemos ahí, vemos los almacenes, que no hay nadie, No. que los supermercados tienen poca gente adentro,
que ayer, sin ir más lejos, a la mañana temprano habíamos arrancado hacia nuestro trabajo para el centro y con mi compañera pusimos a ver cuánto eran los bares que tenían las mesas ocupadas. Sí. Y alcanzaba la mano para contar cuántas mesas ocupaba cada bar al pasar viajando hacia Capital. Entonces digo, se nota que la diferencia está, que hay un retroceso en la parte económica de la gente, se notan los negocios con muy poca afluencia de público, y lo notamos nosotros, los asalariados, que tenemos la posibilidad de tener un salario fijo todos los meses, vemos que el dinero rinde mucho menos. Seguro. Ni que hablar con la tercera edad, con lo que están pasando, con la cobertura de sus medicamentos, o lo que se les ha achicado la posibilidad de tener una calidad de vida mejor, ¿no? Yo te digo una cosa, yo tengo un medicamento que lo tengo que tomar uno por día antes de acostarme a la noche. Es para la próstata. ¿Sabe cuánto me costó ayer? Y me costó con el descuento de la farmacia, 755 pesos. Porque si no tenía el descuento de la farmacia eran 900 y pico. Claro, pero ¿cuántos hay que no los pueden comprar? Por eso digo. Yo esta mañana vino a verme una compañera jubilada que no sabía cómo hacer para seguir haciendo una cobertura médica por una tensión que tiene, una afección por la edad, y tenía que seguir pagando por fuera de lo que era la cobertura médica. Entonces, digo, es preocupante claro, de verdad. Uno por ahí ve en casos aislados, pero si uno empieza a sumar todo esto, es muchísimo la problemática que existe hoy con todos, ¿no? Sí, ya lo creo. Aparte vos ves a la gente por la calle y te das cuenta de que no es que uno ve casos individuales. Hoy vos ves a la gente con la mirada baja. Realmente hay preocupación. Mucha preocupación. Nosotros lo vemos. Yo estoy en 11 y vemos cómo llegan los trenes y no llegan tan cargados como era antes, abarrotados de gente. No viaja tanta gente. No viaja. Y te digo otra, por ejemplo, me tienen cansado, por ejemplo, no solamente a mí, mucha gente que llaman por teléfono de las empresas, de los bancos, ofreciéndote, hoy antes de salir me sonó el teléfono del Banco Santander Río. Señor, le queremos ofrecer la tarjeta American Express, o American, con todo beneficio. Le digo, no, gracias, ya tengo tarjeta, no quiero sumar una más. Y más como están, no, porque los te quieren vender todo. Y la gente, uno ve la desesperación muchas veces de los compañeros, de la gente que se acerca a las financieras, usureras, muy, muy usureras, y que la gente va a sacar un préstamo para cubrir algo que le quedó retrasado, pero después suma otro problema más. Pero ¿sabes qué pasa, Roberto? Te ofrecen las tarjetas de crédito. Vos vas, sí, la usás, pero después la tenés que pagar, ¿eh? Ojo. El plástico es lindo, no gasta, pero después viene. El plástico hace que no tengas que meter la mano en el bolsillo y sacar el efectivo. Claro. Pero ojo, después lo tenés que pagar, ¿eh? Sí, tal cual. Y si tenés problemas, lo vas a tener el doble después. Tal cual. Porque, ojo, los bancos también son usureros. Y muy usureros. Sí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sí. Así de simple. Muy bien, seguimos aquí en Sintonía Gremial, 19 horas 28 minutos. Y le quiero hacer una pregunta a Roberto Núñez por el tema del tren a Mar del Plata. El tren a Mar del Plata, bueno, tuvimos después de varios meses sin circular, por alguna gestión realizada de este gobierno, volvió el tren a Mar del Plata. Lo lamentable es que, lejos de cualquier predicción, está tardando 7 horas y media a Mar del Plata para hacer 400 kilómetros. Cuando tenemos vías nuevas, trenes nuevos, y hace muchísimos años era 4 horas y un ratito a Mar del Plata. Así que algo no está funcionando como tiene que funcionar. Se prevén algunos ajustes, pero no creo que lleguemos a esas horas de 4 horas y un ratito para poder estar. Con una tarifa diferencial,
de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo, cambia el valor y el tren es el mismo. Entonces digo, hay que hacer algunos ajustes importantes en materia ferroviaria, pero que está lejos de lo que podemos nosotros plantear desde el sindicato, más que poner la voluntad y el trabajo de los compañeros para que eso funcione, y así está haciéndose. También hay un tema Bahía Blanca, ¿no? Sí, Roberto? lo que es la Barriga, Bahía Blanca, se agregaron frecuencias, hoy está saliendo 3 veces por semana, cuando teníamos un solo servicio. Bahía Pringles, ¿verdad? Claro. Entonces, yo soy de Saavedra, digo, de o sea, Saavedra, hacer vía ahí Saavedra, nomás. Pero digo, San hay un Antonio. montón de factores que todavía para el interior de la provincia de Buenos Aires, interior profundo, una decadencia a materia de trenes, nos hemos quedado con el recuerdo de lo que fue en algún momento. Y cuesta mucho poder llegar a poner en funcionamiento si no hay una decisión política para poder hacerlo. Eso te quiero preguntar. El gremio, al gremio, la conducción política del país, ¿lo consulta, le da bolilla con respecto a lo que ustedes opinan con respecto a eso? Sí, el gremio es escuchado. El tema es que después Le dé pelota. esas Le dé decisiones pelota, sí. o esas opiniones que puede brindar el gremio en profesionalismo sobre ferrocarriles no se tienen en cuenta. Entonces digo, hoy estamos a La Pampa, teníamos nosotros en el ferrocarril Sarmiento teníamos una frecuencia importantísima con trenes nuevos y no daban abasto el servicio. 2.000 personas iban, 2.000 personas venían. Hoy llegamos a Chivilcoy. También llegan los randazos. Bueno, se llega hasta lo de Es Randazzo, importante eso para Randazzo. pero no pudimos concretar, reconstruir los puentes que se llevaron las inundaciones. Cuando en esta época son estructuras montables para poder volver a hacer el tren. Entonces digo, nos pasa todo eso y vemos que la gente se desespera por viajar los viernes con una frecuencia sola a Chivilcoy. Claro. Estamos acá nomás. De Mercedes vamos caminando hasta Chivilcoy y no podemos avanzar más. Bueno, esas cosas son las que nos están faltando en el interior del país. Yo sigo con el tema del transporte, porque con Juan Carlos acá hemos charlado muchas veces, por ejemplo, el tema de la hidrovía, con respecto a la flota fluvial, que la está peleando el capitán Julio César González Infran, y el gobierno no quiere avanzar en el tema del transporte, y el transporte que realmente hace falta, no solamente el transporte fluvial, los ferrocarriles, se ha hablado. ¿Qué pasa con todo eso? El Belgrano Carga es un proyecto ambicioso desde el gobierno y desde los sindicatos que nuclean la tarea ferroviaria. Hablamos fraternidad, señalero, Unión Ferroviaria y la jerarquía de APDEFA. Digo, es la preocupación que nosotros tenemos de volver a funcionar en todo el país. Pero de ahí a la realidad que nosotros vivimos a diario, los trenes salen de carga y quedan descarrilados a mitad de camino. Las vías no dan más, bajamos vagones nuevos de carga, tolvas, material nuevo, tractivo, las locomotoras nuevas chinas que vinieron, y realmente hay un montón de locomotoras paradas en los galpones que hoy con mano de obra argentina de nuestros compañeros estarían funcionando. Sin embargo, la tenemos arrumbrada, paradas, van quedando en desecho y seguimos utilizando material tractivo nuevo que viene de China. Bueno, vos fíjate una cosa que hablábamos con el presidente de con Marcelo Orfila. Marcelo Orfila el otro día. Le pregunté qué pasaba con el Gran Capitán, por ejemplo, que es la El línea, emblema de la Mesopotamia. Claro, el emblema de la Mesopotamia que va hasta Posadas. Dijo, por el momento no va a pasar absolutamente nada. O sea, seguirá faltando la Será línea un gran que va- capitán sin el barco. Y sin gorra. Y sin gorra. Y sin gorra, lamentablemente. No, nosotros estamos con una deficiencia en materia de transporte ferroviario y que siempre lo decimos, un país sin trenes es un país sin futuro. Es No que no hay. hay producción, porque lo que tendrían que hacer es incentivar, como hoy hablábamos acá, en vez de vender el commodity, darle valor agregado. Totalmente. Pero si van a China y van a traer copia, acá se murió. Yo soy de la sexta sección, casualmente, donde todo agrario, Claro. todo agropecuario. Y lo único que hace es de la cinta asfáltica, pero vos te metés, no tenés ferrocarriles y no tenés caminos vecinales.
Porque los caminos vecinales son de terror, Destrozados. un camión jaula o un camión con cereal y no entra, porque Bueno, vos entras con un auto, lo rompes, sale con un El camión tema cargado, es terrible. infraestructura de No, la es situación terrible. de las rutas es un... Pero las rutas La la están ru- arreglando, pero para que vayamos y vengamos los que no producimos. Claro. Pero los que producen no pueden sacar la producción, si llueve o no llueve, es terrible. O hay pozos secos o cuando llueve no puede entrar por el agua. Bueno, un Entonces tren, es muy difícil. un tren armado Y el tren correctamente pasa, de carga. el tren pasa. Son Claro. 50, 60 Sí, camiones en la el ruta. el tren no se para nunca. Bueno, Yoto Núñez, Roberto querido, Roberto querido, ¿qué expectativas tienen los ferroviarios, por ejemplo de la Unión Ferroviaria, de estas elecciones de medio tiempo legislativas? Y si van algunos compañeros de ferroviarios en algún cargo electivo. Sí, la organización en sí tomó una partida hacia el compañero Randazzo en estas elecciones acompañándolo. Va a haber varias opciones, obviamente netamente peronista el ferroviario, y va a tener la opción de poder elegir en esta las PASO. No van a llevar a los Que compañeros. le devuelven de los las- durmientes. Sí. No van a llevar a los compañeros de las Fue el narices. gran negocio hizo con los durmientes, Randazzo. Ah, y Está de- atrevido Los Gadea, ¿eh? ferrocarriles que no llegaban. Bueno, El día de la inauguración por lo eso, ponía y después lo si me Déjelo- deja terminar, déjelo compañero, hablar, lo voy a... déjelo hablar, Gadea. Después Gadea haga su autocrítica o crítica de los demás. Pero por ahí hay que hacerse autocrítica a veces. Yo digo que los compañeros ferroviarios van a tener la opción en estas próximas elecciones de poder elegir sus candidatos. Nadie lleva de su nariz, nosotros reconocemos obviamente que este último gobierno, después del general Perón, fue el que más le dio a los trabajadores ferroviarios. Bien utilizados, no mal utilizados, fue el gobierno anterior, fue el que más le dio. El ministro Randazzo no tenía vuelo propio, es ministro Randazzo, no tenía vuelo propio, sino que tomaba decisiones ordenadas por el gobierno de Cristina. Ayer Así en que televisión dijo que él no consultaba, él no aceptaba. yo no ninguna- lo creo eso. Sí, lo y dijo, creo- lo dijo bueno, él personalmente. Por eso, yo no lo creo. Bueno, Entonces, ¿cómo es mentiroso? no sé si será mentiroso, esa opinión es Dijo eso. suya. Yo No, lo que él lo digo, dijo. yo lo que Ayer. digo es que los compañeros ferroviarios van a tener la posibilidad de elegir en este abanico de peronismo que hay, llamado o no con cartel, o no cartel, hay varios aristas para poder elegir, y yo creo que los compañeros van a elegir lo que su corazón le indica y lo que es, como ferroviario, lo que cree que va a ser lo mejor. En lo personal, hay varios compañeros que van a ser candidatos de las distintas listas, y veremos después cuando esto termine que nosotros lo que apuntamos es a un beneficio para el país, como trabajadores en su amplia mayoría, y que este año creo que es lo que más participación tienen en algunas listas los compañeros trabajadores, que no se venía dando. Este año en estas elecciones hay más candidatos trabajadores en distintas listas, no solamente en el peronismo, y entonces es interesante el abanico de opciones que hay. Nosotros vamos a seguir apostando al crecimiento del país a través de los ferrocarriles, y vamos a tener la opción de poder elegir lo que cada uno considere su mejor candidato. Roberto, querido, como siempre, gracias por venir. Sos un amigo gracias del programa. por permitirme participar, y como decíamos con Gadea, está bueno esto de cambiar opiniones, y se escuchan a todas las vertientes. Eso es lo más importante de esta audiencia, que sabe que cuando prende la radio y sintoniza AM830, escucha estas cosas. Bueno, gracias Roberto por venir. Juan Carlos, gracias. Nos reencontramos el próximo jueves. Dios Dios mediante. mediante. Dios mediante. Nicolás, gracias por estar ahí en la pecera. Y a todos ustedes que están del otro lado y nos siguen jueves a jueves, gracias por escucharnos, por recibir lo que nosotros le estamos Y gracias a tratando. Sebastián también, que estuvo con nosotros. Seguro. Lo que pasa es que Sebastián no quiere mucho que le estén diciendo, che, Sebastián, gracias. Yo lo conozco bastante. Bastante, me Sí, imagino. ya lo sé. 18 horas 59 minutos. A todos ustedes, gracias por seguirnos aquí en AM830, Radio del Pueblo. Sintonía Gremial los espera el próximo